Las sesiones son grabadas y esperando pues que se encuentren muy bien ustedes y sus familias, y si no es así, pues rogando de que su pronta recuperación y mejoría. Muy bien, estamos acá presentes, a ver, sí, compañeros, y me confirman por favor si podemos ver la pantalla y si me pueden escuchar. Sí, perdón, yo le escucho. Bien, vamos a iniciar. Como ya es de costumbre, más que invertir el tiempo en hacer 100% teoría, estamos complementando la teoría, ¿no? Porque hay unidades que tiene bastante, y así como también hay unidades que, bueno, tienen poca teoría, ¿no? Entonces, para recordar, proponemos casos que, ¿no?, apuntan a ser parecidos a los que seguramente usted se topará en las evaluaciones, ¿no? Con el fin de optimizar nuestro tiempo, ¿no? Porque ahí observamos que tanto en el libro de trabajo, cada unidad tiene su libro de trabajo, donde hay un pool de casos que resolver. Por ejemplo, acá tenemos 13, y cada unidad también tiene su hoja de ejercicio, y donde también tenemos un pool de casos, ¿no? Acá hay 30 casos. 13 más 30, 40 y tantos. Sería poco práctico realmente pedirles pues que vayan a eh, a resolver los 30 y tantos, 40 y tantos y todo eso, ¿no? En lugar de eso, apuntamos, como les dije, a casos que están planteados acá y vamos a aprovechar. ¿Ok? Muy bien. A ver. Vamos, a ver, vamos. Mm, muy bien. A ver, uno que sea más o menos sencillísimo. Bien, ahí vamos a este número, ¿no? Al número 4. A ver, hay que recortarlo. También lo podría copiar el PDF, pero a veces no sé. Este es el número 4, ¿no? Y voy a aprovechar para dar un complemento teórico acá. Lo voy a desarrollar aquí. Entonces, si la unidad de hoy es trigonometría básica, como su nombre dice, es básica, ¿no? Pero para eso necesitamos insertarnos en el mundo de los ángulos. Un ángulo, pues, es una forma de medir una abertura entre dos líneas o entre dos planos, ¿no? Un ángulo. No voy a profundizar más en el tema de ángulo, tipo de ángulos, porque hay una unidad respecto a esta. Lo que sí debemos especificar que para medir ángulos, así como en el sistema internacional tenemos varias unidades de medida de, por ejemplo, de longitud, ¿no? Centímetros, metros, y también tenemos otro sistema que es el imperial o inglés, el cual mide en pulgadas, pies. Acá también en los ángulos tenemos distintos sistemas, así va a llamar, ¿no? Sistemas de medición de ángulos, ¿no? ¿Cuáles son esos sistemas? Son tres. El primero de ellos es el sistema sexagesimal, así se llama, ¿ya? Sistema sexagesimal. Permítame mover un poquito la pizarra. El sistema sexagesimal, que para esta unidad se lo va a representar con S mayúscula. Para el sistema sexagesimal, una vuelta, o también llamado un ángulo de revolución, una vuelta, equivale a 360 grados sexagesimales. Y el grado sexagesimal se representa así como ustedes están observando acá, una bolita en la parte superior derecha del número, como, o sea, un superíndice, si quisiéramos hablar de el término de un digitador, ¿no? Y a su vez, esta medida, la del sistema sexagesimal, también se puede subdividir en otras medidas, en donde sabemos de que un grado sexagesimal equivale a 60 minutos
sexagesimales. El minuto sexagesimal se representa por este palito, ¿no? Y un minuto sexagesimal equivale a 60 segundos sexagesimales. Y el segundo se representa así con dos palitos, ¿no? Debo confesarles de que este sistema, el sexagesimal, es el que más adelante se van a utilizar y es que se utiliza para el trabajo de medidas de ángulos, ¿no? Y pueden notar ustedes que tiene una similitud con nuestra medida de y el tiempo, ¿verdad? Es parecido, ¿no? Es parecido. Muy bien, pues no es el único sistema, eso sí debo confesarles, ¿no? El siguiente sistema es también llamado el sistema centesimal. Ahí está. Para el sistema centesimal, que lo vamos a representar por la letra C mayúscula, una vuelta o una revolución equivale a 400 grados centesimales. A pesar de que se nombra igual, o sea, se habla igual, grados, pero se representa por una letra G minúscula en la parte superior derecha, ¿ya? Una letra G minúscula. También tiene subdivisiones, por ejemplo, un grado centesimal equivale a 100 minutos centesimales. Y se escribe así, min. Y un minuto centesimal equivale a 100 segundos centesimales, ¿ya? Se escribe así, sec. Es otro sistema. Notarán que viene ese nombre centesimal, pues porque está organizado en base a 100, ¿no? Bien, y el último sistema es el sistema radian, que lo vamos a representar por R, ¿no? Por R, mayúscula, S en mayúscula, ¿ya? Para el sistema radian, una vuelta o una revolución, ¿no? Equivale a 2 pi rad, así se escribe, ¿ya? Rad, R-A-D, un radian, ¿no? Para no caer en tecnicismos, un radian viene a ser pues una proporción entre los segmentos que nacen desde el punto central de una circunferencia hacia un extremo, vale decir el radio, y la longitud que tiene bueno, esos son tecnicismos, ¿ya? Simplemente una vuelta se escribe así, como 2 pi radianes. Y se trabaja, si bien es cierto, acá nosotros observamos que tenemos acá el número irracional pi, pero siempre se trabaja con ese símbolo, pi, ¿ok? Muy bien. Entonces acá hemos conocido los tres sistemas con los cuales vamos a aperturar esta clase de trigonometría básica. Ahora, los tres sistemas podemos unirlos en la siguiente proporción. Proporción, fíjense, ¿ah? Caramba, no, vamos a borrar. El sistema sexagesimal, como ustedes saben, ¿no? Se divide a una vuelta en 360 grados, ¿no? Y también es igual al sistema centesimal, que divide a una vuelta en 400 grados. Y este es igual al sistema radian, que divide a una vuelta en 2 pi radianes. Muy bien. Fíjense que aquí nosotros podemos simplificar, o sea, podemos extraer mitad y terminaríamos quedándonos con esta proporción, ¿no? S entre 180 es igual a C entre 4, perdón, la mitad de 400 es 200, igual a R entre la mitad de 2 pi rad, bueno, pi radianes. Es con esta proporción, ¿no? Es con esta proporción con la que normalmente se trabaja, ¿ya? Es con esta proporción con la que normalmente uno va a trabajar. Profe, ¿cómo hacerlo? Pues muy fácil. Por ejemplo, si nos dan en radianes y quisiéramos convertir a sexagesimales, pues trabajaría con la primera y con la última. Pero si nos dan en sexagesimal y vamos a convertir a centesimal, trabajaría con la primera y la segunda. Entonces va a depender
según los datos que nos estén compartiendo. ¿Ok? Una vez hecho esa explicación, vamos a abordar el caso que nos piden acá. Fíjense, acá nos dice, señale el equivalente de, ¿no? El equivalente de. Y voy a copiarlo nuevamente, ¿ya? Acá tenemos tita igual, ¿no? Tita igual a pi quintos rad más 36 grados sexagesimales. Otra cosa, las medidas, por ejemplo, en ecuaciones de primer, segundo grado, las medidas los valores que no se conocen, por lo general, se representan por letras del alfabeto, ¿no? Generalmente son las últimas, X, Y, Z, ¿correcto? Aquí en ángulos, ¿ya? Se utiliza generalmente las letras del alfabeto griego, ¿ya? Permítame compartirles el alfabeto griego. A ver, un momento. Profe, ¿cómo que el alfabeto griego? Sí. En las medidas de los ángulos que no se conocen o que se quieren representar, para ello se utiliza pues los símbolos o las letras del alfabeto griego. Ahí están, ¿no? Alfa, beta. Generalmente son los tres primeros, o los primeros y los últimos, ¿no? Y si ustedes son curiosos o curiosas y revisan los cálculos o algunos libros, algunas páginas, generalmente toman eso, alfa, beta, gamma, delta, ¿no? O los últimos, ¿no? Omega, phi. Pero ahí está, ¿ok? Muy bien. Es una acotación que tenía que hacerles. Regresando al caso. Acá nos piden que el resultado de esta operación, porque acá hay una operación, es una suma lo que nos piden calcular, debe ser expresado en centesimal, así nos dicen, ¿no? En centesimal. Pero si nosotros observamos, tenemos efectivamente una suma, pero dos medidas de ángulos que están expresadas en distintos sistemas. El primero de ellos podemos observar que está expresado en radianes y el segundo en sexagesimales. No puedo yo sumar directamente dos medidas en distintos sistemas, así como no podrían sumar, por ejemplo, 50 centímetros más 2 pulgadas. No podemos decir 52 centímetros pulgadas. No, no se puede hacer eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacer conversiones. Y justamente vamos a convertir cada una de estas medidas. Voy a apuntarlo acá. La primera, que es pi quintos radianes, ¿no? Esto, como está expresado en radianes, esta es una medida en radianes. Y la siguiente, que es en sexagesimal, que es 36 grados sexagesimales, ¿no? Tengo esos dos ángulos, por lo tanto voy a hacer, o vamos a hacer, dos conversiones. La primera de radian a centesimal y la segunda de sexagesimal a centesimal. Profe, ¿cómo se lo hace? Pues se hace utilizando estas equivalencias o proporción. Voy a recortarlo para no estar visualizándolo en cada momento. Ahí está. ¿Ya? Utilizando esta proporción. Muy bien. Entonces voy a pegarlo acá. Ahí está. Profe, pero ahí hay tres. Sí, vamos a utilizar de acuerdo a nuestra conveniencia. En el primer caso, ¿no? En el primer caso voy a convertir de radian a centesimal. Entonces utilizaría la segunda con la tercera. Y es la que voy a copiar acá. C entre 200 grados centesimales es igual a R entre pi radianes. Profesor, ¿por qué no copias todo otra vez? No, es que simplemente voy a utilizar lo que en este momento me conviene utilizar, ¿no? Muy bien. Y de esas dos letras de C y R, lo que debemos calcular es C. Por lo tanto, voy a proceder, carambas, voy a proceder a despejar. Entonces va a quedar así. R entre pi radianes y ese 200 que estaba dividiendo, perdón, va a pasar a multiplicar. Y ahí está.
Muy bien, una vez hecho esto, ya podemos sustituir el valor de R, ¿no? El valor de R que lo tenemos aquí arriba, que es pi entre 5 radianes, ¿no? Entre, ahora copio todo nuevamente, pi radianes por 200G. Ahí está, fíjense, ¿no? Tener en cuenta, no se mareen, que esto que acabo de copiar es este de acá, es R. Y justamente ese dato ya tenemos, ¿ok? No se mareen ahí. Simplificamos lo que debemos simplificar. Y fíjense aquí, puede eliminarse pi con pi, radianes con radianes. Y simplemente nos va a quedar pues un quinto, ¿verdad? Quedaría así. Un quinto, todo esto entre 1 multiplicado por 200G. Y un quinto entre 1 pues va a ser igual a un quinto, ¿no? Multiplicado por 200 grados centesimales. Acá también podemos simplificar. Podemos extraer quinta de 5 es 1. Quinta de 200 creo que es 40, ¿no? 5 por 4, 20. Muy bien. Y con eso estaríamos terminando la parte de radian, ¿no? Entonces el equivalente es 40 grados centesimales. Muy bien. Hemos avanzado una parte. Falta la siguiente, el de convertir el sexagesimal en centesimal. Entonces, para ese caso, ya me va a convenir en la proporción trabajar con la primera y con la segunda. Voy a copiarlo. S, carambas. S entre 180 grados sexagesimales igual a C entre 200 grados centesimales. De estas dos letras de S y C, lo que me interesa es calcular C, por lo tanto voy a despejar. Quedaría S entre 180 grados sexagesimales y ese 200 que está dividiendo pasa a multiplicar. Una vez ya despejado, sustituyo el valor de S. Caramba, no sé por qué se autocompleta acá. Listo. S me dan como dato que es 36 grados centesimales. Entre 180 multiplicado por 200 grados centesimales. Muy bien, entonces elimino acá. Bolita con bolita se va. Un 0 con un 0 se va. 18 tiene mitad, que es 9. Mitad de 20 es 10. 9 tiene tercia, que es 3. 36 tiene tercia, que es ¿cuánto? 12, ¿verdad? ¿Sí? 12. Y luego tercia de 3 es 1. Tercia de 12 es 4. Fíjense, si ustedes no quieren estar haciendo las simplificaciones, también pueden multiplicar y dividir y vamos a llegar al mismo resultado. Por lo tanto, acá voy a tener 4 por 10, 40. 40 grados centesimales. Muy bien, entonces ya hemos calculado las conversiones. Ahora sí podemos calcular lo que nos pedían al final, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pedían? Calcular tita, que era igual a pi quintos radianes más 36 grados sexagesimales. Ahí está. Entonces, valor del ángulo tita. Ya hemos hecho la conversión, todo esto y todo esto, ¿verdad? Pues vamos a sustituirlos. Este es 40 grados centesimales, más esto también era 40 grados centesimales. Bueno, obviamente 40 más 40, el resultado será 80 grados centesimales. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Es un poco laborioso, debo aceptarlo, pero no por ello es complicado ni difícil. Simplemente hay que despejar, hay que calcular y todo lo demás. ¿Preguntas? Muy bien. Les voy a proponer un caso similar, no igual, sino similar, para que ustedes hagan una conversión. Esto es de hoja de ejercicios. ¿Ya? Fíjense, un poquito más grande. ¿Ya? Ahora sí. Acá nos piden convertir en medidas sexagesimales esa medida.
3/4 pi radianes. O sea, nos están dando en R, ¿no? Que es 3/4 pi radianes. Y nos piden en sexagesimales, o sea, en S. Va a convertir de R a S. ¿Ya? Les doy unos 7 minutitos para intentar hacerlo. Compartan su resultado en el chat. Y si llegas hasta un punto en el que no puedes continuar, tranquila, tranquilo, no te frustres. Vamos a retomar para que usted pueda ver qué es lo que continuaba. Bien, les doy 7 minutos, entonces por favor intenten calcular. El compañero Edgar está escribiendo, supongo que será su tentativa de resultado. A ver, los demás eh, intentaron desarrollarlo. Sí, ¿no? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos netamente a lo que es trigonometría, ¿ya? Vamos a hacer un complemento teórico. En la trigonometría, vamos a apuntar acá, intervienen dos, ¿no? Eh, dos ramas o dos áreas netamente de la matemática, ¿no? Que son la aritmética y la geometría. Y hablando de geometría, debemos recordar que existen figuras geométricas que se consideran básicas, ¿no? Como por ejemplo el círculo, el cuadrado, el triángulo. Y dentro de los triángulos existen también tipos de triángulos. Nos vamos a fijar solamente en un tipo en especial, que es el triángulo rectángulo. Voy a dibujar. El triángulo rectángulo se caracteriza porque uno de sus ángulos internos o interiores, ¿no?, mide 90 grados. Se simboliza pues justamente esa esquina por un cuadradito, ¿no? Ya sabemos que se simboliza así porque mide 90 grados. Y los ángulos pues tienen su algunas, ¿no?, los puntos donde se unen las líneas se les conoce como vértices. Entonces un triángulo tiene 3 vértices. Por lo general a los vértices se les representa casi siempre por letras mayúsculas. Entonces voy a hacerlo al azar, ¿ya? A, B, C, D. Muy bien. Entonces, también va a tener dos ángulos, ¿no? Que no van a ser precisamente ángulos de 90 grados. Voy a llamarle alfa a este ángulo y este ángulo le voy a llamar beta, ¿ya? O sea, utilizando el alfabeto griego. Muy bien, hasta ahí creo que estamos recordando conocimientos de triángulos. Pero existe algo dentro de un triángulo rectángulo, ¿no? Que el lado más grande se le conoce con el nombre de hipotenusa, ¿no? Y los otros dos lados más pequeños se le conocen con el nombre de cateto, ¿sí? Cateto. Muy bien. Hasta ahí normal. Es más, con esos conocimientos, acá se da el famoso teorema de Pitágoras, ¿cierto? Que nos dice que, ¿no?, la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿no? A eso, ¿no? Profe, yo lo vi distinto en un libro, sí, puede que le ponga otra letra, ¿no? X, A, B, C, pero en resumen, eso nos dice el teorema de Pitágoras, ¿no? Muy bien.
¿Qué más? Me voy a fijar en los ángulos. Tengo ahí dos ángulos, ¿ok? Entonces fijémonos todos en el ángulo alfa. Imaginemos que usted ponga acá su vista, ¿no? Entonces usted está observando desde la perspectiva del ángulo alfa, desde esa esquinita, vamos a llamarlo así. Para usted, si estaría observando desde la perspectiva del ángulo alfa, hay un cateto que está lejos de usted, opuesto a usted. Y al cateto que ocupa ese lugar se le llama cateto opuesto. Recuerden, respecto del ángulo alfa con el que estamos trabajando. ¿Ya? Voy a borrar el ángulo beta para que no se confundan. Y hay un cateto que está pegado a ustedes, ¿cierto? Ahí le vamos a llamar cateto adyacente. Vamos a resumir el cateto opuesto como CO y el cateto adyacente como CA. ¿Ok? Muy bien. Entonces, respecto al ángulo alfa, hay razones que se presentan dentro de un triángulo rectángulo. En realidad son 6 razones trigonométricas. Y noten que estoy tratando o lo estoy nombrando como razón. Y efectivamente es una razón. Y nosotros sabemos que una razón es una comparación entre dos cantidades, ¿verdad? Entonces tenemos 6 razones trigonométricas. ¿Cuáles son esas 6 razones trigonométricas? Vamos a apuntar. Primero, la razón seno. ¿Ya? La razón seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. La hipotenusa la voy a representar para no estar escribiendo todo largo, como la letra H. ¿Ok? Como la letra H. ¿Qué más? Otra razón que tenemos es la razón coseno. La razón coseno, ¿ya? La razón coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Van dos. Otra razón que tenemos es la razón tangente. Así se llama, ¿ya? Tangente. La razón tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Va a la mitad. Luego tenemos cotangente, que es igual a lo inverso de la tangente. Cateto adyacente entre cateto opuesto. Luego tenemos la razón secante, que es el inverso al coseno, o sea, es la hipotenusa entre cateto adyacente. Y por último tenemos la razón cosecante, que es el inverso del seno, o sea, hipotenusa entre cateto opuesto. Allí tenemos las 6 razones trigonométricas, ¿no?, con las que se trabaja en esta unidad. Pues hoy he visto que en un libro no se escribe completamente el nombre de las razones. Sí, tiene usted mucho de cuenta. Normalmente no se estilan a escribir completamente los nombres de las razones. Normalmente lo que se hace es a resumirlos. ¿Cómo así? En lugar de escribir seno, ¿no?, simplemente se representa por sen, y coseno por cos, ¿no? Y tangente bueno, en tangente hay varias, ¿no? Puede ser tan, o puede ser TGN, o simplemente TG, ¿ya? Dependiendo del autor. Cotangente también, yo lo voy a representar como CTG. La secante sí es SEC. Y el cosecante, bueno, también hay varios. Yo lo voy a representar como CSC. Después de la razón, o sea, o la abreviación de la razón, después viene el ángulo en cuestión. ¿Ya? Después viene el ángulo en cuestión. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Está bien, bro.
excelente. Así como, un momento, así como en nuestra historia tenemos de los millones de peruanos que viven, así como en nuestra historia tenemos de esos millones de peruanos, muchos, este, eh, que sobresalen respecto a otros, ¿ya? Cuando digo sobresalen me refiero a que tiene una trayectoria, ¿no? Y se les recuerda nuestra historia, a veces de bien, a veces mal, pero se les recuerda nuestra historia, ¿no? Se les llaman los peruanos notables de nuestra historia, ¿no? Están pues ahí héroes, escritores, personajes, ¿no? Cito por ejemplo uno, Miguel Grau, ¿no? Nadie puede negar que no es un personaje de nuestra historia, ¿no? Personaje notable en nuestra historia. Otro más, de repente más reciente, por ejemplo, ¿a quién le digo? A Vargas Llosa, ¿no? Podemos o no podemos estar de acuerdo con sus ideas, pero bueno, no podemos negar que es un literato excelente, ¿no? Y ha sido nombrado pues un premio Nobel. Igual, del tema de trigonometría que se trata de triángulos, hay triángulos notables también, que de los miles de triángulos que nosotros podemos formar, ¿no? Hay algunos que se hacen notar, redundando, ¿no? ¿En cuáles son? Voy a apuntarles acá, voy a apuntarles acá, ahí está, en esta imagen, algunos de los triángulos notables. Y fíjense, estos triángulos ya vienen con sus respectivas medidas, ¿no? Entonces, profe, ¿y son los únicos? Pues no, te diré que no. Hay más, hay varios. Ahí estoy haciendo, si quiero, vamos a exagerar, vamos a ponerlos todos. Acá está, miren, ¿no? Ah, eso es regular, ¿verdad? Una serie de triángulos notables. Vamos a quedarnos con esta para no complicarnos tanto. Entonces, como ustedes podrán observar, dentro de cada triángulo podemos independientemente observar que hay tres ángulos y nos fijamos en dos de ellos, que son distintos a los de 90 grados. Entonces acá, y de cada ángulo, podemos nosotros extraer sus 6 razones trigonométricas, ¿no? 6. Entonces, ¿cuántos ángulos distintos tenemos aquí? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ángulos distintos. Si por cada ángulo podemos extraer 6 razones trigonométricas, fíjense ustedes cuántas razones trigonométricas tendría en todos estos triángulos que estoy observando. Pues tendríamos el producto del 9 por 6, ¿verdad? Por eso es que ustedes van a observar dentro de su manual, si ustedes han revisado su manual, dentro del manual hay un cuadro, ¿no? Grandote que nos resume esas razones trigonométricas y salen de acá, de estos triángulos. Voy a ponerles una imagen donde están algunos de ellos, los que clásicamente siempre se utilizan, de 30, 37, 45, 53 y 60. Salen de acá. Vamos a comprobar, miren, por ejemplo, seno de 30 grados, miren, que acá dice que es un medio. ¿De dónde sale eso? Pues de acá, ¿no? El 30 grados, el seno es cateto opuesto, que es 1, entre la hipotenusa, que vale 2. Ah, muy bien, por eso entonces es un medio. Entonces, para no estar construyendo el triángulo, ¿no? Tenemos este cuadro. El cuadro que ustedes van a notar en sus manual, pues es un cuadro más grande, ¿no? Tiene más valores.
Profe, ¿hay que memorizar? No, no debemos memorizarlo. Simplemente debemos de traerlo o debemos ver el cuadro cuando se requiera, ¿ya? Cuando nos piden calcular el valor de una medida, ¿no? Cuando nos pidan calcular, no sé, el valor de un ángulo y hay que utilizar razones trigonométricas, ¿sí? Voy a proponerles un caso, a ver, donde vamos a utilizar justamente estas razones. A ver, un momento. Un caso que sea simple. Vamos a empezar, no por lo complejo. A ver, un momentillo. Ajá. Aquí está. Vamos a esto, ¿no? Voy a recortarlo. Ahí está. Vamos a desarrollar esto, ¿ya? A ver. Acá lo vamos a hacer. Fíjense que no es para nada complicado. Dice ahí, calcule el valor de la expresión, ¿no? Y ahí tenemos la expresión, ¿no? Paréntesis, dentro del primer paréntesis tenemos una suma donde me piden sen, o sea que es seno, de 45 grados más coseno de 60 grados, ¿no? Bueno, sexagesimales todos ellos. Y todo eso multiplicado por otro paréntesis y dentro del paréntesis notamos que tenemos otra operación, ¿no? Que es una resta de cosecante de 45 grados y tangente de 45 grados. Muy bien, vamos a desarrollarlo. Para eso voy a copiar acá la misma expresión, ¿ya? Voy a abrir paréntesis, seno de 45 grados sexagesimales más coseno de 60 grados sexagesimales multiplicado por, abro paréntesis, cosecante de 45 grados sexagesimales menos tangente de 45 grados sexagesimales. Cierro paréntesis. Muy bien. Profe, ¿de dónde sacamos estos valores? Pues como son ángulos notables, que han sido extraídos de un triángulo notable, seguramente está acá. Busquemos, por favor, el valor de seno de 45 grados. A ver, ¿dónde está? ¿Lo podemos observar? ¿Cuál es? ¿Cuánto es? ¿Dónde está? Para guiarnos en esta tabla, simplemente buscamos acá está seno y el ángulo, 45. Entonces este valor. Correcto, muy bien. Y ese valor voy a sustituir acá, ¿ya? Ese valor voy a sustituir acá. Abro paréntesis, raíz cuadrada de 2 entre 2. Más la siguiente operación, más coseno de 60 grados. Voy a buscar. Muy bien. Un medio. Correcto. Acá el compañero lo ha detectado. Efectivamente es un medio. Ahí está. ¿No? Y luego vamos a copiar. Un medio. No. A ver. Color negro. Un medio. Igual, vamos al siguiente paréntesis. Cosecante de 45 grados. Voy a buscar cosecante de 45 grados. ¿Dónde está? ¿Cuánto es? Raíz cuadrada de 2. Muy bien. Efectivamente, aquí está. Raíz cuadrada de 2. ¿No? Fíjense. Y así ustedes cuando se topen con estos valores, simplemente revisamos, chequeamos el valor de la razón. No hay por qué reinventar la pólvora. Y el último, tangente de 45 grados. Buscamos la tangente de 45 grados. ¿Cuánto es? 1, ¿verdad? Y acá está efectivamente. 1. Muy bien.
Acá está el valor de 1. Y cerramos paréntesis. Y listo, ¿no? El resto ya es aritmética, suma, fracciones, restas, etcétera, ¿no? Fíjense acá. Si queremos resolverlo, quedaría de esa manera. Raíz cuadrada de 2 más 1 entre 2, ¿no? Voy a quitar el paréntesis, ¿ya? Multiplicado todo por raíz cuadrada de 2 menos 1, entre paréntesis, ¿no? Y acá voy a utilizar la propiedad de productos notables, que es otro tema, ¿no? De que a cuadrado menos b cuadrado es igual a más b, ¿no? Por a menos b. Y fíjense, el valor de a acá sería raíz de 2 y el valor de b sería 1, ¿no? Entonces quedaría simplemente como raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿no? Por un medio, ¿no? O sea, todo entre 2. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado simplemente es 2. 1 al cuadrado es 1. Entonces el resultado sería al final un medio, ¿no? Bueno, en realidad el tema de trigonometría termina hasta donde nosotros hemos sustituido los valores. El resto ya es una operación netamente aritmética, porque ahí estamos sumando, ¿no? El tema de trigonometría termina acá, cuando sustituimos los valores, cuando calculamos la razón. El resto es netamente un caso aritmético, ¿no? Que puede, en este caso hemos aplicado un producto notable, pero pudo haberse tratado de otro donde aplicamos una suma simple, una resta, etc. Muy bien. Preguntas. Voy a proponerles entonces un caso similar para que ustedes se guíen y, perdón, vamos a recortarlo. Y para que no estén chequeando acá los valores, le voy a poner acá al costadito. Este es el caso que les propongo calcular. Calculen por favor el valor de E, que es igual a seno al cuadrado de 30 grados más tangente de 37. ¿Ya? Ahí está la tabla para que calculen el valor.